Presencia. Aprovechamos la visita del embajador Rebolledo, a quien creo que no necesito presentar porque todos lo conocen, para que nos hiciera un panorama sobre las transiciones energéticas en América Latina y el Caribe, desde su nuevo puesto que lleva un par de meses. 3 meses. 3 meses en él y ya está organizando diversas y múltiples reuniones. Así que muchísimas gracias, embajador Rebolledo, por volver al instituto. ¿Ahora podemos empezar? No, ahora nos levantamos todos. Bueno, Que voy a traer una silla. No, por favor. no me lleves. Sí, Aquí pásame la sillita de ahí. ¿Está bien? Muy bien. Bueno, muy buenos días, buenas tardes. Gracias por tomarse el tiempo de venir a conversar de estos temas energéticos, en este caso con una perspectiva más regional. Me da mucho gusto poder estar aquí nuevamente en el instituto, en esta sala además donde hemos tenido tanto encuentro con tanta sustancia académica de todo tipo, y en este caso creo que es un tema que es súper relevante. La verdad que probablemente hoy día, si uno consigue cuáles son los principales debates sobre el desarrollo económico de los países, obviamente está el cambio tecnológico, la digitalización, pero sin duda que un vector central es la energía. La energía claramente está hoy día determinando de forma, como digo, muy central el devenir y el desarrollo económico de los países. Está muy, en ese sentido, también cruzada con los temas tecnológicos, los temas de innovación, etcétera. Muchos de los temas que conversaremos ahora esta mañana, o esta tarde casi, ¿no? Lo primero que quisiera hacer como una especie de disclaimer metodológico, no sé si cabe la expresión, pero para poder entrar a la conversación es plantearle que es difícil en general cuando uno se pone el desafío de hablar de el panorama energético de América Latina. Digo esto porque lo primero que resalta sinceramente en nuestra región, y eso uno lo vivo yo ahora desde esta posición, en este cargo, de este organismo internacional, que somos una región súper diversa en materia de recursos naturales, en materia de recursos energéticos, en materia, en consecuencia, de los desafíos de economía política dentro de la región para poder justamente emprender una agenda de energía. Y como digo y como decía, claramente uno de los desafíos que surge a un organismo como la ADE, les voy a aprovechar de contar, y si me dan 5 minutos también aprovecho de presentárselos, porque una de las cosas que sucede con OLADE es que la conocen menos, la conocen poco. Yo me he propuesto que la conozcan un poco más, porque claramente creo que está, como decía, en el centro de la conversación, pero decía que nuestra región es muy diversa. Yo diría que tiene 2 o 3 rasgos que desde esta perspectiva marcan y debieran poner como el contexto de esta conversación. Diversa y muy complementaria, por lo demás, desde el punto de vista de los recursos energéticos. Quiero decir, nosotros tenemos en América Latina países que tienen petróleo, mucho petróleo, otros que no tienen ninguno, que tienen gas, el Cono Sur, otros que no tienen nada de petróleo, como Chile, Costa Rica, Uruguay, países que tienen hoy día recursos que están en el centro de este cambio tecnológico energético, que es grandes zonas y territorios con radiación solar, viento, etcétera, muy complementarios. Y esto desde ya marca un elemento que es súper interesante desde la perspectiva más estratégica y prospectiva. Al ser un país, al ser una región diversa y una región complementaria, por este segundo elemento en particular, hay un potencial, o supone un potencial de integración energética enorme. Y yo creo que ese es un titular sobre el cual probablemente vamos a conversar hoy día, que es central desde la perspectiva de los desafíos regionales, me refiero a la integración energética. Es decir, si uno hace el ejercicio conceptual,
el ejercicio económico, independiente de los elementos, como digo, economía política, probablemente nuestra región, mira más en un contexto global, nuestra región sea de las regiones donde hay más capacidad de integrarnos a priori. Quiero decir, dejando de lado los regímenes políticos o los ciclos políticos. Por como digo, este contexto de dotación de recursos energéticos. Nosotros no tenemos gas, Argentina tiene. Nosotros no tenemos gas, Bolivia tiene. En América del Sur, en el norte de América del Sur hay países que han descubierto ese recurso energético hoy día, ¿no? Nosotros tenemos recursos solares en el norte, Perú tiene recursos gasíferos en el sur. América del Sur, en torno a Mercosur, tiene un gran recurso hidroeléctrico, que de hecho es parte sustantiva de su propia matriz, no solo en cada uno de sus sistemas eléctricos nacionales, sino que también allí hay un esfuerzo histórico interesante de integración, etc. O sea, tenemos, como digo, una gran diversidad con gran capacidad en consecuencia, teóricamente, integración, y nótese que cada vez hago ese énfasis teóricamente porque cuando vamos a la realidad, yo diría que hay un espacio enorme para seguir construyendo en torno a la integración energética en América Latina y el Caribe, ¿no? Aunque hay un gran espacio para seguir desarrollando, también me parece que es de los sectores que, en todo caso, de los mayores esfuerzos concretos ya uno puede mostrar en materia de integración, y de eso les voy a mostrar un par de láminas, par de slides, y se me cae un par de láminas, un par de filminas, y ahí uno identifica su generación sobre ese tema, ¿no? Bueno, mira, entré de lleno al tema sustantivo, pero como les decía, primero quiero, antes de darme 5 minutos para contarles un poquito de Olave, ¿no? ¿Qué tiene la cosa? Yo mismo. No sé si tenemos cosas. Mira, no era esto. Tenemos a la profesora de Paliano. Regálame 5 minutos para contarles del organismo, ¿no? Aquí está la foto, digamos, sintética de qué estamos hablando. Es un organismo intergubernamental, que es el único organismo intergubernamental en la región América Latina y el Caribe sobre temas de energía. Es un organismo que ha tenido en la historia, obviamente, un devenir que tiene que ver con lo que ha pasado en general en el sector energético en el mundo y en la región. Es un organismo que se crea en noviembre de 1973. Por lo tanto, en un momento de crisis petrolera en América Latina y el mundo, algunos ahí en la ola más señores de mucho tiempo me dicen que de alguna forma esto fue como el capítulo latinoamericano de la OPEP. Es decir, responde a ese tiempo político respecto al tema fundamentalmente, como digo, anclado en el recurso petrolero y la crisis que vivimos en los 70 en relación a eso, ¿no? De hecho, y esto es una cosa administrativa, pero que impone desafío en el que hacer, los 4 países más grandes expresados esto en la contribución al organismo son Venezuela, México, Argentina y Brasil, que tiene que ver un poco también con esto. Son 27 países, prácticamente una membresía similar a CELAC. Faltan 10 caribeños para hacer CELAC. Aquí puedo hablar de estos acrónimos rápidamente porque son todos iniciados en el tema. Que tiene una gobernanza muy sencilla, fundamentalmente por grupos técnicos profesionales asociados a temáticas específicas en el ámbito energético, que se reúnen periódicamente, y eso es una de las riquezas, a mi parecer, sustantiva del organismo. Cada cierto tiempo hay grupos de los ministerios de energía de la región, de profesionales y técnicos asociados a energía renovable, eficiencia energética, innovación a propósito de todo el desarrollo hoy día tecnológico, los nuevos combustibles, hidrógeno, etcétera, cosas que nosotros hablamos y trabajamos permanentemente en Chile.
Y esos son grupos de trabajo que se reúnen habitualmente. Y lo comento porque es una masa crítica, técnica, profesional muy interesante que se reúne, como digo, en torno a este organismo de manera frecuente y permanente. Y tiene un órgano rector, una especie de directorio, que son los ministros y ministras de energía de América Latina y del Caribe. Más ministros que ministras, en rigor. Si mal no recuerdo, son 2 o 3 ministras. La colombiana, una argentina y la mexicana. El resto son todos, el resto son las más poderosas. La mexicana, de hecho, es muy poderosa. Entonces, ese es Solare, como decía, fue creado en noviembre del 73, por lo tanto, en noviembre de este año estamos de aniversario. Y estamos conmemorando 50 años. ¿Ok? Y eso, bueno, contaba un poco la directora, nos tiene muy motivados porque vamos a hacer nuestra actividad anual, que usualmente la hacemos con ministros de energía. Este año la vamos a hacer con presidentes. Y por lo tanto, en noviembre de este año, en Montevideo, entre el 6 y el 10, para quien quiera ir a Montevideo, pasarlo bien en esa gran ciudad, cuando estén de vacaciones pueden darse una vuelta. Ustedes me mandan un mail y yo les doy una invitación y lo pasamos muy bien escuchando temas energéticos. Bueno, obviamente estos 50 años los queremos conmemorar a lo grande, estamos trabajando en eso. Claramente hoy día, a propósito de los temas de integración, me parece que hay un momento político en la región que permite imaginarse algún avance en materia de integración. Ese va a ser el vector fundamental que probablemente impulsarán los presidentes que participen, no creo que todos, sino que una cantidad relevante en esta reunión. Bueno, entonces, eso es Solare, ahí está nuestro edificio, Quito, para el que quiera ir a visitarnos. Estamos lejos del centro, pero igualmente pueden ir, los vamos a recibir con mucho cariño, ahí están los distintos países, etcétera, ¿no? Toda América del Sur, toda América Central, México y 10 países caribeños, ¿no? Alejandro. Argelia. Sí. Eso es súper interesante porque responde a esa época también, es el único país observador. Claro, tiene como se llama esa categoría de países observadores. Nosotros estamos en una operación interesante, aprovecho de comentar a Alejandro, porque hemos invitado formalmente, con la presencia de algunos profesionales, hemos invitado a observadores a Estados Unidos y a China. Lo que es súper interesante porque esos observadores pueden estar en la reunión con los ministros y en todas las reuniones con los técnicos. Entonces ahí estamos en conversaciones con ambos países. Nos está yendo mejor con uno que con otro. Vamos a ver qué pasa. Pero no nos va a contar con quién. Tienes también Zoom. Y tenemos la Unión Europea también, que es observador, que no está ahí. Bueno, país rico, vamos a un panorama. Vamos a empezar por lo optimista, por el vaso medio lleno, y después vamos a darle un poquito de sentido de realidad y por lo tanto vamos a mirar un poquito el vaso medio vacío, ¿no? Pero lo primero que llama la atención, si uno quiere referirse regionalmente en esta lógica de tener un panorama, es el título de esta presentación, que no es casual que esté allí en plural, transiciones energéticas, y que tiene que ver con este diagnóstico que yo decía. América Latina tiene diversidad de cambios, de transiciones y de trayectorias de este cambio. Algunas van más rápidas, otras más lentas, en algunas el gas natural es protagonista, en otras no existe este energético como un vector importante dentro de su matriz energética, pero todos los países, y este es el elemento central, todos los países transitan hacia un cambio profundo y transformación de su sector energético, mirando hacia el 2030, 40 y 50. 50 que es la típica fecha que todos los países, o en parte de los países hoy día, se plantean la carbono neutralidad, que es como el target global, internacional, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos y hacemos esta referencia a transición energética, que lo queremos reflejar es justamente esta diversidad. No es lo mismo el cambio que está haciendo Chile, Costa Rica y Uruguay
al cambio que está haciendo México, Brasil y Venezuela, desde la perspectiva, obviamente, de su propia dotación de recursos, nuevamente, la economía política asociada a cada una de ellas. Pero, sin embargo, si uno conversa con las autoridades políticas del signo político que sea en la región, hay una visión común. Hacia el 2030, hacia el 2040, se ven diferentes a cómo hoy día, el punto en que están hoy día en su sector energético, ¿no? Por eso, con precaución y para poder acoger justamente esta visión diversa, nosotros hablamos de transiciones energéticas en América Latina. ¿Ok? Ahora, hay rasgos de América Latina que son interesantes a nivel global. Lo primero, y que tiene que ver con esta diversidad, es que América Latina probablemente, no probablemente, de hecho estadísticamente lo es la región con más penetración de energía renovable en el mundo. Es decir, América Latina es, desde esa perspectiva, la región que tiene, digamos, la región más verde, si uno quiere colocarle en una cuña periodística, si fuera el caso. Es decir, efectivamente, América Latina, a diferencia del mundo, yo me estoy comparando América Latina con el mundo, como si fuera otra región, para poder hacer metodológicamente este ejercicio. A lo mejor hay alguna región que pueda tener alguna seña similar a la nuestra, aunque en general estos índices que están aquí son básicamente los que marcan la diferencia respecto a esta región. Y aquí una precisión importante. Cuando uno habla de la renovabilidad, hay dos segmentos o conceptualmente dos conceptos donde uno tiene que aplicar esto. Me explico. Uno es la matriz de energía primaria de los países, que es todo, y sobre todo en este punto lo fundamental incluye la electricidad, los hidrocarburos y el transporte. Ese es el elemento que también conceptualmente está dentro de la matriz de energía primaria. ¿Y por qué el transporte? Porque ahí se utiliza gran parte de la energía de nuestra economía, aparte de la industria. Si uno puede tener al final una mirada general, la energía, ¿dónde la miramos? ¿Dónde la utilizamos? La industria, el transporte, la generación eléctrica, los hogares, el comercio. Vamos ahí, ¿ok? Pero el transporte es 35, 40% en general, ¿ok? Por lo tanto, cuando hablamos de matriz primaria, que es el número que están ahí, y decimos que América Latina es 33 de renovables versus 14, lo que estamos indicando es que efectivamente en cuanto a matriz primaria, nuestro continente, por su dotación de recursos, y esto nuevamente si uno hace el zoom y se va a países específicos, esto puede cambiar, pero para hacer un ejercicio regional es más verde que el resto del mundo, ¿ok? 33% versus 14%. Ahora, ¿por qué? Fundamentalmente por la hidroelectricidad. La hidroelectricidad es parte de la historia de la matriz energética de nuestra región. Hoy día estamos con el sol, con el viento, vamos a ver números. Hemos aumentado los últimos 20 años de 5 a 20, todavía depende del país, ¿no? Pero la protagonista de la renovabilidad en América Latina es el agua, ¿ok? Y aquí hay otro desafío, el agua. Agua escasa permanentemente hoy día. Agua por la cual compiten sectores productivos y de la vida, ¿no? Entonces, ahí hay un punto de atención que hay que tener en consideración. Entonces, el primer dato es que efectivamente nuestra región es diversa, es complementaria y es renovable. Ahora, 33%. Por lo tanto, hay un 64%, no, perdón, 67% que no es renovable. Eso es lo que vamos a ver en las filminas siguientes, donde vemos el vaso medio vacío. O sea, porque ese 67% es donde está los hidrocarburos, es donde está el petróleo, es donde está el transporte. Y por lo tanto, eso como un elemento ahí como para poder retomarlo. Claramente, si queremos ir, digamos, generando una renovabilidad cada vez más importante en esta matriz primaria, el transporte surge como un asunto fundamental, más que la industria incluso en nuestra región. Y eso lo vamos a ver
Si es que alcanzo a llegar antes que la directora me diga que sea mucho, porque tú sabes que me entusiasma. Pero bueno, entonces el primer dato. Ahora, si yo, ahí hay un número, en fin, si yo hago el ejercicio, esto es interesante, ¿no? Que es un poquito desmenuzando los países, ¿no? Hay varios países en América Latina que son más renovables que otros, ¿ok? Y obviamente ustedes, bueno, ahí tienen un panorama, en fin, hay varios países que incluso tienen más de 40% de matriz primaria. Eso es muy importante, matriz primaria. ¿Ok? Ahora, el otro dato interesante es este que está aquí, que esto ya no es, esto es una energía, pero que es una energía protagonista en general de todos estos diálogos, que es la energía eléctrica. Interesante, entonces hay países, nosotros siempre nos centramos en lo solar y en toda la cosa eléctrica, pero si uno mira las matrices de nuestros países, la energía eléctrica no es más del 20% de todas las energías de nuestros países. En algunos países incluso menos. Por eso que no hay que perder de vista ese esfuerzo fundamental en todo el resto, ¿no? Ahora, respecto a generación eléctrica en particular, yo diría que ahí sí que América Latina probablemente tiene un sello aún más claro respecto a la penetración de energías renovables. Y en consecuencia, este índice de renovabilidad. Estamos hablando que en el caso de energía, de generación de energía eléctrica, América Latina es un 60% renovable ya, hoy día. Nuevamente, por la hidro, pero también porque existen subcontinentes en la región como es Brasil, que tiene una parte fundamental de biocombustibles y de biomasa como un elemento fundamental para generar energía eléctrica. Y esto es interesante, ¿eh? Porque cuando hablamos de recursos renovables también es distinto el recurso renovable que necesita combustión al que no necesita combustión. Es decir, sol, viento genera la electricidad por las tecnologías que el aerogenerador o el panel. Pero si yo tengo biomasa de carne, necesito combustión. Y eso tiene algún grado de emisiones distintas al resto. No siquiera estoy hablando de la trazabilidad respecto a la huella para construir cada una de esas tecnologías. Estoy hablando de los procesos propiamente tal. Pero bueno, esto como pie de página, ¿no? Lo importante de plantearle en este punto es que efectivamente nuestra región, nuevamente, en energía eléctrica sí que tiene un sello probablemente que lo diferencia de manera sustantiva respecto al mundo, ¿no? 60% de la región y no me acuerdo cuánto era, creo que era como 34% el mundo, ¿no? Lo interesante aquí de esto, ¿no? Estos numeritos. Solo 5%, ya estamos en 19%. Esto ya es RNC. Solar y eólica, fundamentalmente. ¿Ok? Porque esa definición de RNC también es distinta dependiendo del país. En algunos países, a esta altura yo diría incluso que la solar y eólica en Chile ya no es no tradicional. A esta altura podría llegar a... O sea, esa es una definición casi regulatoria, fundamentalmente, ¿no? Que básicamente al final tiene que ver con qué es lo que quiero incentivar. Yo genero ley de RNC, energía renovable no convencional, en función de lo que quiero impulsar, ¿no? Pero lo interesante es que estamos, bueno, hemos avanzado de manera importante, pero lo más de 5 a casi 20%, lo más interesante, y eso pasa en Chile con claridad y nitidez, pero también pasa en América Latina, nuevamente con intensidades, ritmos distintos, que prácticamente todo lo que se construye, todo lo que se licita, todo lo que se adjudica es RNC. Ese es el dato fundamental. Que impone un desafío que vamos a ver ahora de manera también muy sustantiva. Porque si yo tengo penetración, digamos, importantísima en nuestras matrices de generación eléctrica de sol y viento, quiero decir que tengo horas del día que no tengo sol y viento. Y me produce un desafío tecnológico, económico, absolutamente crucial que hoy día Chile está viviendo de manera dramática. Dramática. En el desierto, en el norte, en Atacama, hay días que el 35% de la energía, 40% de la energía solar en Chile se bota. No se logra canalizar por las pistas de transmisión porque no hay. Es decir, lo que ha venido pasando, y esto es chileno y en América Latina, y eso es central, personas que me cruce con cosas, pero eso es central y una de las cosas que nosotros como organismo hemos tratado de traer experiencia internacional, sobre todo europea, es central para la planificación. Lo que no puede pasar más
es que yo construya. Antes los solares se construían en 14 meses. Hoy día un solar puede construirlo en 10 meses, un año. Digamos, la red de transmisión te demora en el día 8 años en construir una red de transmisión. Y si tú construyes de manera masiva esto y no construyes esto otro, hay electrones que no tienes dónde ponerlos. Y por lo tanto, si además lo que sucede es que los solares en general lo construyen lejos de las ciudades donde está el consumo, este es un tema que se pone más grave. Eso está viviendo hoy día Chile y América Latina de manera importantísima, en consecuencia como una lección para la planificación. El sector energético y el sector eléctrico en particular es un sector probablemente donde la sincronía entre lo privado y lo público, le hace lo público por lo regulatorio, es absolutamente crucial, por cuanto es la regulación y en consecuencia la planificación la que te va a permitir que esto se desarrolle de manera armónica. En algunos países no solo la planificación, sino que la propiedad de los recursos energéticos. Chile es un caso particular. En Chile tenemos los 3 segmentos del mercado eléctrico: transmisión, distribución y generación en manos privadas, pero esto no pasa en América Latina. En América Latina en general, 1, 2 o 3 de estos sectores son públicos. Y por lo tanto, en esos países además está el tema de la capacidad de producción de esos países, en América Central. En fin, me voy para otro lado, porque es un tema también bien apasionante. Claro, porque muchas veces uno habla, y eso es bueno cuando uno sale, porque habla como del paradigma chileno. Y el paradigma chileno, ahora que estamos hablando de lo regional, no necesariamente tiene que ver con la necesidad de planificación de igual manera que en el resto de América Latina, como consecuencia de la estructura económica, institucionalmente hablando de los sistemas, en este caso, eléctricos, ¿no? Entonces, bueno, pero para volver al punto claramente, cuando tú tienes mucha renovabilidad variable, si se llama esta energía, que es variable, que no está disponible en todo momento del día, tienes que planificar muy bien. Tienes que planificar muy bien para que no pierda energía, para que sea eficiente, para que los precios de la energía sean realmente competitivos. Es decir, porque estas energías renovables no solo tienen que ver con la respuesta al cambio climático, que lo son de manera central, sino que también porque son más competitivas. Es decir, no es casualidad que las grandes empresas eléctricas del mundo hace ya una década se hayan metido completamente y decididamente en esto. No porque solamente quieran ver el mundo más limpio o tengan compromisos internacionales, que está bien, que son cosas que dan directrices y guías, sino porque ganan plata. Porque la energía solar y eólica hoy día son de las más competitivas y por lo tanto para los sistemas eléctricos es un buen negocio y finalmente el consumidor final también es un buen negocio. Si es que está todo ordenado, si es que se ha planificado bien, si es que tengo como sacar los electrones del norte, si es que, en fin, ahí está el tema regulatorio que es la madre de la ciencia, de la madre del cordero. Para los que no son chilenos, han dicho que quiere decir como lo esencial del asunto, la planificación para que esto sea armónicamente. Y eso me adelanto, porque a lo mejor no llego, me adelanto. Esos son los desafíos que está enfrentando hoy día. Es decir, un titular con subtítulo podría ser, está muy bien, más renovabilidad. Todo lo que se está construyendo prácticamente hoy día renovable en esta tecnología, porque hidro ya casi no se construye. Y ahí entramos a otro tema, que es el tema comunitario. Lo que sí se construye es un mini hidro, y no de embalse, sino que de pasada, que vuelve la agüita al río. Pero bueno, en general, esto son buenas noticias. Tiene que ver con esta mirada de sostenibilidad, de cambio en los sistemas, pero imponen desafíos nuevos que no eran evidentes hace algunos años atrás y que hoy día no están totalmente resueltos. ¿Okay? Si yo me sigo demorando en construir 9 años una línea de transmisión, claro, tampoco que puedo llegar y construir y meterme en los territorios, todo eso tiene. Ahí está el arte de la política, de la regulación, que son los desafíos que hoy día estamos enfrentando en estos temas, en particular en el mercado eléctrico, porque en esta filmina estoy en el mercado eléctrico. A diferencia de, como les decía hace un momento, el tema de la energía primaria, ¿no? 11 países tienen más del 60%, hay países que son completamente renovables. En América Latina, pura agua.
hidro. O sea, lo que pasa en el cono sur con ese recurso energético compartido extraordinario. Hay momentos del día en América del Sur que aproximadamente el 20-25% de la energía de un país la recibe de otro país. A propósito de la capacidad de generación que tienen las hidros que están, me refiero a Paraguay, Brasil, Uruguay, en fin, que tiene una historia larga y que probablemente hay ahí un ejercicio interesante de integración en materia de generación. Vamos a ir a eso un poquito más adelante. Ahora, esto es interesante porque una de las cosas que estamos impulsando nosotros, y vamos a ir a hacer un poquito de propaganda. Una de las cosas que estamos impulsando, tomando en consideración esta diversidad de la región, es una meta colectiva regional de renovabilidad. ¿Ok? Y existe esta iniciativa donde nosotros somos parte de varios organismos que la impulsamos, entre ellos el BIC, de manera muy importante. Entonces, que es básicamente sumar a todos los países que quieran comprometerse con renovabilidad en materia de energía eléctrica, ¿no? Es decir, hacia el 2030, en este caso, el 70% de los países que están en esta iniciativa tendrán que tener energía renovable en su matriz de generación eléctrica. ¿Ok? Ahora, a la COP, en noviembre de este año, estamos trabajando en 2 vías, sumar más de 16, pero sobre todo, y si lo logramos sería lindo, tener un objetivo no de generación eléctrica, sino que de renovabilidad en la matriz primaria. ¿Okay? Estamos trabajando, son iniciativas que movilizan políticamente este tipo de objetivos. Carlos. Que en esa iniciativa no tiene sociales. Aquí no. Yo lo sé. Ahora, uno de esos grandes cambió gobierno, así que podría estar. No cambió la política. Se ha cambiado la política, porque efectivamente por eso es grande. Bueno, sí, efectivamente, buen punto. Como siempre. Bueno, entonces, el correlato de lo anterior, al final tiene que ver con este tema de la sostenibilidad del modelo, y en este caso, el indicador hoy día central inevitable, no solo respecto al tema energético, sino que en general en nuestra economía, que es la huella y las emisiones, ¿no? Y aquí lo interesante es que lo anterior, respecto a este sello más renovable de la región, se refleja en términos de las emisiones. ¿Okay? Nosotros somos el 8,6% de las emisiones América Latina, del mundo. Ahora, aquí hay un dato interesante que hay que hacer el doble clic. Somos el 8,6% de las emisiones del mundo, pero ojo, somos el 5% en PIB, somos el 5% en comercio. O sea, relativamente somos un poco más en emisiones que lo que pesamos en el mundo. ¿Okay? Uno podría decir, si esto se prorratea, debería ser en torno al 5, pero somos más. ¿Okay? Ahí hay un dato interesante para tenerlo en cuenta. Ahora, lo interesante, y ese es el dato, que cuando uno descompone esa torta del 8% o de las emisiones, tú emites por muchas cosas. Emites por sector energía, emites por agricultura, por ganadería, por cambio de uso de suelo, emites, ¿ok? Por distintas razones. Lo interesante en América Latina, y ese es el correlato, y ese 8,6 no solo energía, sino que en general todo lo que emite la región. Menos de la mitad de ese 8,6 es de energía. Es decir, el sector energía pesa menos del 50% en el total de emisiones del país. ¿Ok? En el mundo el sector energía pesa como 70%. Es decir, ahí nuevamente hay una correlación y una consecuencia obvia respecto a la descripción que yo les indicaba respecto a esta renovabilidad o energía limpia en la región. ¿Me expliqué? ¿Me expliqué? O sea, ese 3,6 es menos del 50% de 8,3. ¿Ok? En general en el mundo la energía explica mucho más de la mitad de las emisiones. ¿Ok? Bueno. Pregunta, ¿y la agricultura son la vaca? La ganadería usualmente. Yo supongo que la agricultura también es los fertilizantes. Ahora,
donde más se emite América Latina es la ganadería. Brasil, Argentina. De hecho, si tú miras este cuadro en Uruguay, por ejemplo, probablemente, no sé si todo lo amarillo, pero la mitad de la torta de ganadería, probablemente. Bueno, entonces, las emisiones, no voy a decir qué pasa. Son una cosa completamente, pero es básicamente, pero esa es la matriz primaria. Estos son los energéticos y en qué lo uso, básicamente. Aquí voy entrando al vaso medio vacío, ¿ok? Hablé de ese 30 y tanto, 33%, ahora hay que hablar del 67%, que es justamente la energía fósil, ¿no? Y así como la hidro es la protagonista en los recursos renovables, en general, aquí hay un dato interesante que hay que tener en cuenta. En América Latina sigue existiendo una parte fundamental de consumo basado en combustibles fósiles, petróleo fundamentalmente, y sus derivados. Si ustedes se fijan, esto de dónde parte y a dónde termina consumiendo, termina en el transporte, termina en la industria. Y el otro energético que es central en América Latina y marca una diferencia con otras regiones es el gas natural. Y eso también es bien interesante porque el gas natural, todo el mundo lo plantea, los países incluso así lo conciben y lo incorporan, es el energético de base que será protagonista durante la transición hasta que no seamos completamente renovados. Es decir, si yo tengo horas del día que no tengo generación eléctrica, yo tengo que tener algo que me esté produciendo todo el día, generación de base, ¿ok? Ahora, ¿cómo lo hago? ¿Lo hago con carbón? ¿Lo hago con diésel? Lo hago con gas. El gas es el que tiene, desde el punto de vista incluso de la huella, más baja que los otros energéticos. Y esto nuevamente es súper relevante porque hay países riquísimos en América Latina en gas natural. No estoy hablando del GDP famoso, los valores. Estoy hablando de página. Cuando escuchen a un político y les diga, cuando escuchen a un político chileno y les diga, no, que el problema del gas, del GDP, es porque está mal tarificado Metrogas, no confíen en ese político, porque ese es un mercado distinto. Una cosa es el gas natural y otra cosa es el GDP. Son mercados completamente distintos, por si acaso. Aunque la molécula sirva para lo mismo, una cosa es derivado del petróleo y otra cosa es un gas natural que nos saca. Y por lo tanto son mercados completamente distintos. Lo digo porque estos días lo escuchamos bastante. Pero bueno, salvo porque... Entonces, lo que quiero decir acercándome a la otra parte de la moneda, ¿no? Al 67% de combustible, que es el de combustibles fósiles, que es absolutamente central en el desafío hacia adelante. Y bueno, y obviamente aquí, aquí está todo el transporte, está todo el desafío de electromovilidad, de movilidad eléctrica o de movilidad con combustibles sintéticos. Está muy bonito, porque el día, fíjese lo que está pasando, están compitiendo tecnologías hoy día en materia de transporte. Hoy día nosotros conocemos los vehículos eléctricos, los enchufamos, pero hoy día hace un par de meses, en Punta Arenas, se produjeron los primeros embarques que se miraron exportándose de combustible sintético sin huella. Eso quiere decir que es un combustible que el auto que tenemos hoy día nosotros podemos ir a cargarlo con un combustible que no tiene huella. ¿Ah? ¿Qué es? Es química. Es química y es magia, Carlos. Yo no mira, yo voy a repetir como loro lo que yo he escuchado. Yo no sé qué significa eso, pero el hidrógeno verde tú lo haces con electricidad, porque eso sí que aprendí, porque lo aprendimos en el colegio, que tú pasas la molécula y termina con la molécula del agua y termina con hidrógeno verde. Ese hidrógeno verde, que se está produciendo en Punta Arenas con una planta eólica, mucho viento, ese hidrógeno verde, ¿por qué es verde? Porque el hidrógeno lo produce, hay mucho hidrógeno, pero no es verde, es verde porque se produce con energía eléctrica limpia, y aquí viene la magia que yo no lo entendí, y se combina con el CO2. ¿Ok? Y el CO2 tú lo puedes sacar de la atmósfera o te puedes colocar una maquinita en la chimenea de una cementera y traes el CO2.
y de hecho este proyecto de Punta Arenas, trajeron CO2 de una cervecera de Mendoza. Por eso que esta cuestión es tan cara, pero bueno, lo que quiero a propósito de la distribución, en ese CO2, lo mezclan con ese hidrógeno, sale una cosa que se llama amoníaco, ese amoníaco le hace una magia y eso termina siendo gasolina. De 93, de 95, de lo que sea. Y tú, por lo tanto, ¿y por qué les cuento esto? Porque estas son tecnologías que hoy día están en el mundo compitiendo y está muy interesante porque no. Claro, entonces, en esta cosa, es bonito, porque en esta GIF, que es el proyecto, que es la empresa que está haciendo esto en Punta Arenas, está NAVA y está la Porsche. Entonces, hace 2 meses atrás, el ministro de Energía de Chile fue a Punta Arenas y le colocó a un auto Porsche una gasolina igual que la que podría colocar acá, pero sin huella. Claro, con todo esto que les conté, probablemente el Porsche costaba X, con la gasolina cuesta 2X, o sea, que es carísimo. No es competitivo hoy día, pero es una cosa que tecnológicamente está en desarrollo. ¿Y por qué me acordé de eso? Porque eso es una tecnología, pero otra tecnología es la electromovilidad. Me refiero con baterías tradicionales de litio, donde además también hay una competencia en las propias baterías. Ya hay día desarrollo en el mundo de baterías de sodio que probablemente puedan en algún punto reemplazar. Hoy día no, porque no tienen fuerza, no les sirven a los autos, etc. Todo bien. Pero el punto es que esto del transporte, que el 37% del consumo, digamos, tecnológicamente va a lucir de manera distinta, con baterías, con combustible sintético limpio, con hidrógeno propiamente tal. En algún punto hoy día tampoco es competitivo tener hidrógeno para meter en el auto, que podría tenerlo. El hidrógeno hoy día es más bien para la electromovilidad de alta gama, los trenes, los camiones, pero son todas cosas que hoy día no podríamos comprar nadie nosotros, obviamente, porque no son a precio. Los autos eléctricos un poquito más. O sea, todo el mundo dice que en 2030 habrá paridad de precios, en fin. Pero aquí están pasando cosas interesantes, que no está resuelto. ¿Y por qué también interesante para nosotros? Porque ¿qué somos nosotros? Nosotros somos litio, por lo tanto somos cobre, eso es electromovilidad, pero también podríamos ser hidrógeno y podríamos ser combustible sintético limpio. O sea, Chile está, sinceramente, en un punto muy expectante. Ahora, claro, hidrógeno, y tú miras los mapas, Chile siempre resulta ser de las zonas más competitivas del mundo, pero básicamente porque hoy día es muy caro transportar el hidrógeno, pero el día que tecnológica y económicamente se permita liquificar el hidrógeno como se liquifica el gas. El gas natural hoy día sale gasífero por allá en Trinidad y Tobago, se convierte a líquido, se trae en barcos líquidos y aquí se regasifica de nuevo. Y eso es competitivo, nosotros compramos, tenemos Quintero, me dijeron el día que el hidrógeno se logre eso, que es carísimo, a lo mejor ya no vamos a ser tan competitivos porque pueden haber otros, etc. ¿no? Lo interesante, como digo, es que en este desafío energético ambiental, el transporte central, y ahí están pasando cosas súper interesantes desde el punto de vista tecnológico y volviendo a América Latina. Y nosotros como América Latina podemos jugar un rol, pero en general somos tomadores de tecnología, si estamos integrados a lo mejor tenemos un poquito más chance. En fin, ahí hay una reflexión para alguien que le pueda gustar hacer una tesis interesante geopolítica desde el punto de vista de cómo América Latina luce en este ¿cómo se llama? En este cambio. Un pie atrás, un poquito atrás una nota. A propósito de lo eólico, lo solar. Penetración grande, importante. ¿Y dónde en América Latina se produce algo en materia de paneles solares o generadores de viento? ¿Dónde? En Brasil y Argentina. Son los únicos países que tienen alguna escala, pero tienen alguna industria sobre esto. En Argentina producen generadores, no todos, pero una parte importante de los generadores. En Brasil, ¿para qué decir? O sea, no hay cadena de valor tampoco industriales sobre este tema. En Chile no producimos nada. De los paneles solares producimos los fierros, ¿cómo se llaman? Los fierros atrás que se colocan ahí para montar los paneles. Fierro por lo más a veces importado. Está bien, es un punto que lo coloco en la discusión. A lo mejor está bien, importante, está lo mismo. Ahí tenemos
entramos a una otra discusión, ¿no? Comercio, desarrollo industrial, etcétera, pero es un dato, o sea, este cambio, necesariamente esa reflexión de desarrollo industrial tampoco está totalmente abordada, creo yo, en resuelta. Ya se embaló, embajador. No sé, ya, ya. Bueno, a ver. Me dijo que le avisara que se embaló. Gracias, padre. No, mira, esta última seguro se la van a le interesa, en fin, lo pueden mirar. Prospectivo, 2050. Si quiero que la región sea carbono neutral, es decir, que neutralice mis emisiones, y por lo tanto sea neto cero, tienen que pasar cosas en el sector energético, y aquí está la mirada de las distintas tecnologías que tienen que pasar. Y aquí interesante, ¿eh? Porque carbono neutralidad que no va a haber nunca más gas, ¿no? O sea, lo que tiene que haber es tecnología que neutralice aquello, ¿ok? Y aquí aparece el hidrógeno, obviamente, ¿no? Como un vector energético interesante. Ahora, lo interesante de esto es que uno lo pasa bien en este sector, que estos cuadros los veis 2 años más y pueden ser distintos. Porque cambia como loco estos temas tecnológicos. Yo me acuerdo, bueno, efectivamente cambia mucho. Entonces, estos cuadros pueden ser varios en el estudio que hizo la Ola del año pasado. Pero puede que, porque a propósito de estos temas tecnológicos, puede que algo sea protagonista y cambie, ¿no? Todo prospectivo, ustedes pueden ver qué tecnología va a ganar, o sea, debiera, ¿cómo se llama?, ser protagonista. Una visión desde el punto de vista digamos, las transiciones, desde lo social, desde la transición justa, que es el concepto que se desarrolla hoy día, que no solo todo es energía, generación, sino que también hay un tema fundamental. Si todo esto lo hago, tengo energía limpia, pero la gente no tiene electricidad, o sea, hay una pata coja fundamental. Nuevamente, América Latina tiene un avance muy importante en materia de acceso a la energía. Aquí están los números abajo. Son 16 millones bueno, 16 millones, digamos, pero en términos porcentuales, América Latina tiene todavía, comparativamente con otras regiones, un acceso a la energía más alto en términos promedio y relativo. Y digo promedio porque obviamente tú miras aquí, cambia todo el panorama, ¿no? Pero hay países como Nicaragua que tienen 99,5, por ejemplo, porque han tenido esto parte de sus políticas públicas. Coloco Nicaragua porque es un país de los que tiene el per cápita más bajo, pero que han tenido dentro de sus políticas públicas en el centro el tema de la accesibilidad a la energía eléctrica en general. Aquí pasa otra cosa también interesante, como otro pie de página. En América Latina estos servicios, en general de electricidad, GLP, los valores, todo eso está casi siempre subsidiado. Es bien interesante, yo veo en Ecuador ahora, no saben los baratos que llegan. Yo me ducho con agua, claro, el agua me da, pero no gasto energía en términos de lucas. O sea, es increíble que en general si uno hace, claro, eso también es un problema, está bien para la gente, pero es un problema porque no se sinceran los precios, hay problemas de inversión, etcétera. Entramos a otro debate, pero como vamos a hablar de, como queríamos hablar un poquito de la región, cabe tener en cuenta que en general estos servicios en general en América Latina están subsidiados, para que hablar, bueno, Argentina menos ahora, pero la mayoría de los países tienen algún grado de subsidio. Nosotros somos un caso especial en Chile, en general, no con los subsidios en general, no solo en este tema en particular. ¿Ok? 5 minutos y ya. Sobre. Directora, 5 minutos. Es que esto es la integración. Porque una cosa es la integración gasífera, que existe algo, en América del Sur en particular, y esa integración gasífera de infraestructura a la arena, porque es construir ductos, es construir plantas, es extraordinario desde el punto de vista de la inversión que se supone. En América del Sur existe algo, existe recursos hidrológicos compartidos en términos de generación, y otra cosa es la integración eléctrica. ¿Okay? Y en América Latina existe integración eléctrica. Existe, lo que pasa es que existe segmentada por subregiones. Y no necesariamente armónicamente en una planificación. Solo en el panorama. Si uno mira América Latina en términos de eléctrico, existe una integración súper interesante y profunda en Centroamérica hace muchos años. Ellos hace muchos años ya comparten recursos de generación eléctrica, tienen un coordinador que administra los electrones entre ellos, tienen una institucionalidad. Después hay en los países andinos hay otro proyecto que está básicamente basado en conectividades bilaterales,
La diferencia de Centroamérica con esto que acá hay una mirada regional, aquí todavía no hay. Aquí hay Perú, Ecuador, Colombia, y que proyectos que se han seguido creciendo, pero son bilaterales. Y aquí está Chile, en esta parte andina. Y después existe acá, en América del Sur, otro proyecto, todos son proyectos que existen, que tienen institucionalidad, que es CIESUR, que es América del Sur, básicamente Mercosur, y más Chile, no, se la pierde una. O sea, estamos acá y estamos acá. ¿Ok? A pesar de que somos los que tenemos menos integración eléctrica de todo eso, porque tenemos una línea así para colgar ropa con Argentina, ¿no? Pero existe. Lo que no existe en América Latina es una mirada regional, ¿ok? Una mirada global que pudiera hacer un paso dentro de un organismo humilde como la de Puerto Rico. Estamos en eso. Estos son los desafíos, ya varias estas cosas hablé. Yo simplemente quiero terminar con este último punto que es bien relevante, y aquí mezclo mi sombrero previo, que es sombrero de economía internacional, de comercio, más esto. Esto tiene distintas connotaciones, lo ambiental, lo productivo, y por cierto lo comercial. Y si yo quiero, y miro en perspectiva, claramente hacia adelante, de hecho en Europa ya existe, mi comercio va a tener que medir, va a tener que demostrar huella, o no huella, o neutralidad. Y por lo tanto América Latina, en la medida que avance en eso, le va a ayudar a la competitividad de la región. No solo respecto a sus producciones nacionales, sino que en este caso en su participación en el mercado global, por cuanto efectivamente una matriz más limpia, una matriz que tiene más renovabilidad, va a permitir también que sea más competitivo, entendiendo que eso van a ser los requisitos, ya no van a ser los aranceles, o algo parecido. Y por lo tanto, esas certificaciones son las que necesito avanzar. Esos son los desafíos que requiero. Si yo hago hidrógeno verde, voy a requerir ser competitivo en el hidrógeno verde, voy a requerir, y entre otras cosas, demostrar que ese hidrógeno verde es verde, y entre otras cosas, ojalá que el hidrógeno verde de Chile sea el mismo de Argentina, sea el mismo de... Es decir, que haya algún grado de armonización en la regulación para que no se segmente el mercado y en consecuencia puede ser competitivo globalmente. Y esos son probablemente los desafíos que me dejan planteado en esta agenda directa. Muchísimas gracias, embajador. Abrimos entonces, ¿eh? Sí, dale. ¿Cuánto colgamos? Sí, está. Ok. Abrimos para... Primero que todo, gracias por la invitación. Nosotros venimos del Instituto Ignacio de la Academia Diplomática. Muy bien. Y estamos realizando una investigación, una tesina, digamos, que el municipio que tenemos que hacer. Respecto del escenario internacional, ¿cuáles son las oportunidades para Chile de la exportación o desarrollo de minería, de industria, de otros minerales estratégicos más allá? Pensando en tierra rara, en cobalto, etc. Alineados con temas de transición energética y de electromovilidad. Entonces, la consulta que quería realizarle es que existe una visión regional desde la perspectiva de regional respecto de las tierras raras, pensando en como material para la electromovilidad, alineado con temas de transición energética. Mira, nosotros cada año, como te decía, tenemos los noviembre, los diciembre, nuestra reunión de gobernanza, que son los ministros de energía. Esos ministros de energía se reúnen, en fin, miren, hablan de política, hablan de cosas estratégicas, y nos mandatan a lo largo de todos los años pegas específicas. El año pasado nos mandataron a hacer un estudio de diagnóstico en la región de los minerales críticos para la transición energética. Estamos trabajando con la CEPAL, haciendo un esfuerzo para poder tener un diagnóstico sobre ese tema. Porque aquí el diagnóstico requiere concebir de manera clara cuál es la demanda, ¿okay? Claramente el desarrollo energético en estas fronteras tecnológicas que yo hablaba va a requerir probablemente de manera muy acelerada más minerales de ese tipo. Tierras raras, una más de minerales críticos, siendo el emblemático el litio, pero también está el cobalto, etc. En todas estas cosas de la electromovilidad y de todo esto. Lo que, de hecho, probablemente en términos de valor, el litio es un porcentaje menor dentro de la batería final de un vehículo, por ejemplo.
Por lo tanto, te contesto de esta manera media así de la burocracia, porque lo que sucede es que nosotros no tenemos un diagnóstico muy claro en América Latina respecto al matching entre demanda y oferta, porque son desarrollos productivos mineros que no son tan intensos. O sea, en América Latina no hay muchos países mineros. Esa es la verdad. Si tú, o sea, nosotros estamos acostumbrados, porque somos hipermineros acá en Chile, estamos a Perú, pero te vas un poquito más al norte y tú conversas sectores que queremos desarrollar y que hablan de la minería, como sectores nuevos, ¿te das cuenta? Entonces hay un trabajo por hacer respecto a cuál es el rol de América Latina en eso. Te podría contestar así, lamentablemente, medio vago, porque genérico, porque es algo que tenemos que trabajar y estudiar. Nosotros probablemente tenemos súper ya estudiado el litio, eso está claro. Pero el litio es un mineral de estos críticos de varios. Vamos a hacer un estudio, ¿sí? Él en la esquina vamos a hacer hizo algo un práctico. estudio sobre tierras raras que te puede contar para Chile. Eso era el Instituto para la Fundación Chile. Verdad, sí, me acuerdo. Vamos a, en Zoom, que podría saludar también, porque no hemos tenido mucha gente en Zoom. ¿Dónde está el Zoom? Ahí. Si en Zoom quieren, también podrían levantar la mano o escribirla, no sé si pueden levantar la mano, o pueden escribirle en el chat. Renzo Renato, porque tengo un nombre todos los días. Vamos. Quería agradecerle por su presentación y también le quería preguntar si a nivel de OLADE se ha discutido o se ha retomado la discusión sobre la integración latinoamericana en perspectiva de la iniciativa de la Franja y la Ruta, y si se ha considerado incluir quizá a China, no sé si necesariamente una participación tan directa, pero por lo menos a nivel de asesoría. Espérate, que vamos a tomar la de Alejandro también. Y Carlos. Y Carlos, y las contestamos. Vale. Alejandro. Carlos primero, yo respeto a mi mayor. Alejandro Duré. Quería preguntar si ustedes tienen una idea, estudios, etcétera, sobre qué es lo que está sucediendo en América Latina en términos de políticas tributarias para los efectos de cambiar la demanda por el tipo de energía. Es decir, impuestos. Pueden ser correctivos de fomento, por ejemplo, para la electricidad. ¿Cómo se están moviendo los precios? Carlos. Sí, gracias por interesantísima presentación, André. A mí me surgió una duda. Tú hablas de un desafío de integración que es evidente y hablas de una desagregación de coordinaciones a niveles subregionales, que es lo que presentaste en ese cuadro, en ese mapa intervenir. Y por otro lado, dijiste que ustedes tienen este grupo de expertos que se reúnen todos los años de todo el Ministerio de Energía. Hay otros dos elementos que a mí me gustaría ver si se pueden cuadrar, porque hay varias iniciativas, muchas iniciativas de integración energética. Yo recuerdo al presidente Chávez ahí la mañanita poniendo otro mapa, en el caso del sur, que fue integrado. Desde varios éramos escépticos con razón. Pero hoy día hay otras nuevas iniciativas y todos hablan de los temas, pero ¿dónde está lo concreto? ¿Es posible llegar en esta diversidad que yo entiendo y que además es muy explicativa de distintos intereses? Porque si uno son productores de algo y otro de otro, eso no es tan sencillo, eso produce distintos intereses. ¿Cómo ustedes en OLADE han logrado a nivel de técnicos, tienen alguna visión latinoamericana en OLADE? No de los técnicos, sino de todos. Y eso puede expresarse en algo, por lo menos, discreto, un gran proyecto, creo, los grandes proyectos, discreto a nivel de proyectos políticos entre ellos. Mira, Carlos, voy a partir por esa última pregunta, me parece absolutamente crucial. En materia de integración eléctrica, al menos,
ya no lo así más integral, bueno, en general, se combinan muchos factores que son virtudes en el fondo. Obviamente que, y eso se ve mucho hoy día en los últimos 2 años post pandemia y la guerra, ¿no? A propósito de la guerra en Europa. Integración energética y seguridad energética, en algún sentido. De hecho, los ecuatorianos, por ejemplo, el 21, hubo días que no tuvieron, porque tienen un rollo enorme, y se construyeron tremendas centrales, en fin, pero no, algunas están con fallo, en fin. Hubo días que el 40% de la energía se la tuvieron que comprar a los colombianos. Y los colombianos tenían este recurso disponible porque existía una línea de transmisión y por lo tanto hay un ejemplo concreto respecto al tema de seguridad energética, ¿no? Hubo, yendo a otro recurso energético, hubo días, momentos en América Latina a propósito de la guerra, en que el gas natural los precios eran tan elevados, incluso el crudo, que barcos que venían a países de América Latina se desviaron en el camino porque otros les pagaban mejor el precio y el señor oferente estaba disponible a pagar la multa al país latinoamericano que iba a recibir seguridad energética, ¿sabes? Y ahí efectivamente, sobre todo a países como el nuestro que no tenemos recursos hidrocarburos en general. Entonces, primero, integración de seguridad energética. Segundo, es seguridad desde el punto de vista, esto yo lo he aprendido ahí con los años, ni idea, yo soy un simple economista, pero lo que es claro es que cuando las redes eléctricas están integradas... Esta profesión. ¿Cómo? Tan modesta esa profesión. Tan modestos que son. Los mercados eléctricos integrados son mucho más robustos en términos de la calidad del servicio. Por lo tanto, si yo tengo mercados eléctricos integrados, también tengo seguridad en ese sentido, ¿no? Y segundo, o tercero, son económicamente mucho más competitivos. Y por último, la lógica de la integración hoy día tiene que ver básicamente con compartir recursos renovables. Es decir, si yo me quiero integrar con Perú, porque quiero vender los solares que tengo allá, ¿no? Entonces, de acuerdo, pero ¿qué pasa? Entonces, yo voy a, no simplemente quería hacerte una introducción un poquito larga. ¿Por qué no? Y que está tratando de justificar por qué creo yo que es absolutamente central que un organismo como la ANE impulse esto. Ahora, ¿cuál es mi percepción? Con los años y uno que ya es viejo. Que yo creo que lo que hay que evitar es el discurso grandilocuente, el discurso que integrémonos todos y que partamos por la manera única común y después vemos cómo construimos por abajo. Porque eso no resulta en América Latina. Aquí lo que hay que hacer es ser pragmático, creo yo. Y por lo tanto, si es posible construir una línea de 500 kV que no existe entre Colombia y Ecuador, impulsemos eso. Aunque no sea una integración global que podría uno tenerla concebida desde el punto de vista político, sino que introducir de manera fundamental el pragmatismo dentro de la integración energética donde sea posible. Andrés, hace un par de años, 3 años, 4 años, hablé con el ministro Rebolledo para preguntarle cómo le ha ido en su acuerdo de integración eléctrica. Acuérdose, señor. Y nada. Y todavía quedó nada. Sí, claro. Lo que pasa es que No vinimos a sacarnos los trapitos. No. ¿Y sabe por qué es importante? Contéstela, Directora, es importante porque hablamos mucho. Y cuando llega la hora de los que hubo que trabajar. lo que pasa es que, está bien. Lo que pasa es que este ejemplo que tú dices se necesitan 2 para bailar tango. Sí, lo sé. Entonces, lo que quiero decir yo, para terminar, si yo encuentro 2 preguntas y tienes que responder las 2. si yo encuentro 2 bailadores de tango que quieran bailar, impulsemos ese baile y no esperemos que haya un baile entre todos y que ese sea el baile que impulsemos, sino que vamos de a poquito donde se puede. Ya. Hay un estudio del ONU Ambiente de América Latina que muestra un panorama de los incentivos tributarios subsidios en materia de electromovilidad, particularmente, que es muy interesante porque uno mira el mapa y en todos los países hay algo, salvo en Chile. Ahora hay algo que la ley de eficiencia colocó algo, por ejemplo, la excepción del permiso de circulación, cosas de ese tipo. Pero en general hay subsidios, Alejandro, en este tema, o incentivos. No tiene por qué ser incentivo, puede ser excepciones tributarias también. Lo que pasa es que ahí se abre un debate, que es un debate que a mí me parece válido.
que hoy día los precios de estos bien regresivos. Si uno mira, efectivamente, ¿quién termina subsidiando esto? Claro, hay un efecto ambiental que tiene una externalidad positiva y eso está bien, pero en términos de transferencia, la transferencia termina siendo la gente que tiene la posibilidad de comprar el auto eléctrico, por ejemplo. Entonces, es un tema la regresividad desde el punto de vista de países que tienen recursos escasos y necesidades múltiples, ¿no? Y por lo tanto, el tema de la regresividad es un asunto que hay que tener en cuenta. Pero en general los países tienen incentivos. Y fíjate, hay muchos países de América Latina, y esto nos va a sonar a nosotros, Alejandro, por los años de negociar acuerdos, que una de las grandes medidas es eliminar el arancel. Porque hay países que tienen 30% de arancel a los autos todavía, Colombia en el caso. Entonces, eliminar el arancel, que en el caso nuestro no es un instrumento posible de utilizar en muchos países, es interesante. Y eso en electromovilidad, pero también en energía renovable. En general, en América Latina existen políticas explícitas de apoyo, ya sea por la vía de extensión o subsidio directamente. Y respecto a la ruta de la seda aquí en China, solo 3 datos. Los últimos 20 años, China ha participado intensamente en la inversión del sector energético en América Latina. Yo diría que hasta el 2015 la inversión masiva china en América Latina era gas y petróleo. Del 2015 para adelante está en el sector eléctrico. Y hoy día la inversión china en América Latina es básicamente, sobre todo estas grandes empresas de transmisión eléctrica, en el sector, de hecho Chile está en dos empresas de distribución fundamental, y están en transmisión, distribución y en generación. Es decir, ha ido transitando desde estos sectores primarios al mercado eléctrico. El dato interesante es que hoy día tenemos acumulado en América Latina 60 billones de inversión china en el sector energético. ¿Sí? Y lo más interesante de todo es que hoy día América Latina en energía es el sector, en la región donde más invierte China, en el sector energético. Si tú miras la inversión de China afuera de China, donde más invierte es en América Latina. Un 20% de su inversión de China en el sector energético de todas las regiones en América Latina, particularmente en el último tiempo en el mercado eléctrico. ¿Por qué te doy esos datos? A propósito de la ruta de la seda, y se me olvida siempre el nombre de proyecto chino, claro, eso es parte de la lógica de la participación china, en este caso en sectores de infraestructura tan cruciales y estratégicos, que por lo demás, y aquí ahora me caí, por lo demás es central, porque fíjate, hay un estudio que no lo hicimos nosotros, pero lo usamos, es que si yo quiero tener al 2040 el 80% de energía renovable como teníamos en esta iniciativa, necesitamos 200.000 millones de dólares de inversión. O sea, casi un Chile, entonces ese es 250. Me acuerdo que lo vi que era casi un Chile de un PIB anual. O sea, los recursos financieros que se requieren son sustantivos. Y en nuestro país, nosotros somos países en desarrollo, por lo tanto ahí compiten también recursos de uno u otro objetivo. Entonces, tener actores como China u otros son fundamentales. Te voy a hacer una pregunta de las que tenemos en el Zoom. Muy bien. A nivel regional, ¿se tiene una fecha estimada para la descarbonización total del transporte? ¿Esto implicaría la prohibición de la producción de vehículos a combustión en nuestra región? Y sería interesante abrir el balance en términos de industrialización para evaluar cómo va a transitar la región el cambio en la matriz energética. Y nos piden si puedes compartir el PowerPoint. Estupendo, mira, hay 2 fechas que son súper clave en esto. Uno es el 2050, que es la carbono neutralidad, y la otra fecha que dejó establecida en el mundo Unión Europea, el 2035. ¿Y por qué? Y aquí viene un debate interesante. Hace algunas semanas hubo un tremendo debate político en Europa, porque Europa hace un año atrás planteó el 2035 como el año en que ya no se van a comercializar vehículos fósiles. Por lo tanto, el objetivo es vehículos cero emisión. Y esto es importante, no vehículos eléctricos, vehículos cero emisión. Y Alemania, a propósito que es el campeón de estos combustibles sintéticos, quiso darle un doble clic a eso, colocando esta tecnología como una tecnología del futuro. Y al final entró Alemania. Total, por lo tanto, la otra fecha es 2035. Chile tiene también 2035. Lo asumió el gobierno pasado. Por lo tanto, si uno mira en perspectiva, 2035, 2050, claramente son los años donde
las metas, sobre todo las 35 en materia de movilidad cero emisión, que los países lo van a ir. No hay pocos países como en América Latina que haya establecido ya esa meta, pero probablemente va a ser el target donde los países la van a incorporar. Pasa que hay países en América Latina que el tema de electromovilidad no participa. Aló, Marquito, ¿qué estás haciendo? Pues, Andrea, ¿puedes apagar el micrófono de Ricardo Belli, por favor? No más que más. Oye, ¿viste las diapositivas que estamos sacando ya para Mainstream? Le mandaron un adelanto, ¿no? ¿Puedes apagar tu Zoom? Sí, para las presentaciones que vamos a hacer en las bancas y todo. Ahí estamos haciendo. Claro. Hasta ahora todo es soportable lo que está diciendo. Espérate que no nos pele. Bueno, agradecemos mucho al embajador, como siempre, el haberse hecho un ratito en su agenda y venir. Y además le deseamos mucha suerte en la reunión de presidentes Muchas gracias. en Uruguay. Vayan a Montevideo. Iremos a Montevideo y los dejamos invitados que el miércoles tendremos a Alejandro Jara con inversiones el miércoles. Así que gracias. Muy bien, gracias. Aquí mismo ¿cómo? Sí.